está aquí Javi, de apellido de la Casa Azul Libros, que va a contarnos de qué se trata o quién es nuestro próximo invitado. ¿Con quién estamos? Claro. Esto ya es figurita repetida. Bueno, de nuevo, agradecidos por el espacio. Nosotros a vos. Esto es re importante para nosotros. Lo dijo Dani hace un rato, lo dijo Magdalena. Y bueno, en estas cosas importantes que tenemos en la feria, y orgullosos y tener y el honor de contar con Edgardo Scott en nuestra ciudad. Recién estuvimos hablando un poquito de esta ciudad. Así que bueno, estamos muy contentos de recibirlo. Él en esta oportunidad viene a presentar su último libro, que se llama Yo soy como el rey de un país lluvioso, ¿sí? Salido recientemente, salió hace un par de semanitas nada más. Lo va a presentar una autora acá local, que es Patricia Rato. Así que bueno, este es mi papel en esta nota, presentar al señor Edgardo Scott. Y nosotros nos sumamos y le damos la bienvenida. Le preguntábamos si era team verano, team invierno, y nos cuenta que vive en París, con lo cual está acostumbrado. Percepción de las estaciones. Sí, porque claro, yo siempre, tiene que ver un poco con la novela. Yo siempre fui de los que le gustan los días grises y el frío y el invierno y los días. ¿De la mano con la melancolía? La playa en invierno. No, vitalista, pero gris. Y milité esa causa, diríamos, durante 38 años hasta que me fui a Francia. Y llegué a Francia con esa expectativa también. De hecho, añoraba un poco la idea de vivir en países europeos que justamente tuvieran esos cielos grises, ¿no? Y qué sé yo. Y ya cuando pasaron 3 meses de que no vi el sol, claro, ¿no? Y hacía 2 grados, claro, ya me empecé a cambiar la perspectiva. Claro. Y volviendo a lo que vos me decías de la crítica de Lanús, digo, ahí me di cuenta que yo era hondamente argentino y porteño en ese sentido, porque quiera o no, nosotros estamos, como ustedes, más acostumbrados también a que aún en invierno hay sol. Sí. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, con una ciudad como París, que durante 6 meses no es solo que hace mucho frío, sino que además no hay sol casi. Claro. Digamos, ¿no? Entonces son contados los días que hay sol, son excepción verdaderamente. Entonces eso te cambia mucho la relación también con el frío, porque quieras o no, el sol es, ¿viste?, un elemento muy vital, ¿no? Contanos cómo se gesta este hijo. No tengo el mío, que se llama Elliot, que tiene 7 años. Elliot, ahora está en Paraná y es divino. No, este libro. Pero esta novela, eso sí, es mi tercera novela. Como sabe Javier, yo escribo también en otros géneros, entonces escribí varios libros de ensayo, escribí varios libros de cuentos. Y solamente publiqué hasta ahora, esta es mi tercera novela, con cierto intervalo, porque bueno, siempre las novelas llevan más tiempo de escribirse, más tiempo para publicarse, más tiempo para leerse. Es como que el tiempo es toda una dimensión de la novela, tanto para la lectura como para la escritura. Y yo digo que es como mi novela más lírica y más dark, en el sentido lírica, en el sentido en que la prosa tiene como una intensidad poética de la manera común, es decir, cada frase está más trabajada, cada párrafo está más trabajado, es decir, tiene como una unidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digo, cuando una prosa se vuelve más lírica es cuando no importa tanto lo narrativo en sí mismo, no es tan central narrar, sino detenerse en los detalles, en cierta introspección, en cierta reflexión del lenguaje. Y esta novela es un poco así, y en eso hay una diferencia con otros libros anteriores. A mí me gusta cambiar y hacer siempre algo distinto. Esta tiene un poco eso. Y dark porque, bueno, más allá de que es la novela de un asesino serial y demás, tiene como, creo, un tono que yo digo que quisiera que se lea como un disco de The Cure, ¿no? Es decir, quisiera como que la novela fuera como escuchar un disco de The Cure, no una canción, sino un disco, ¿no? Es decir, que vos, como era cuando escuchábamos discos, ¿ustedes se acuerdan? Sí, no, perdonen, ¿no? Pero si yo me acuerdo, todos los que están en esta mesa se acuerdan. Okay. La chica que nos graba quizá no, pero cuando escuchábamos discos, escuchábamos artefactos de 10, 12, 14 canciones, y uno tenía
el tema que era el hit, pero también el instrumental, pero el que era más bajón, pero el que era más rocker, digamos, ¿no? Entonces quisiera como que la novela tuviera un poco todos esos climas dentro de un cierto estilo, que es este estilo un poco oscuro, ¿no? Sensualmente oscuro. ¿Lo buscaste? ¿O se fue Sí, lo busqué. Sí, es deliberado, pero quiero decir, es como, viste, que los libros es también un poco arrancarse como algunas partes de uno, ¿no? Así que están pegadas, ¿no? Y que cada libro encarne alguna zona de uno, ¿no? De alguna zona de lenguaje, alguna zona de experiencia de uno, ¿no? Y en este caso, digo, es esta cuestión más musical. Lo subrayo porque, digo, después, por supuesto, hay una anécdota, hay un personaje, hay una trama, pero en general, viste que a los que escribimos no necesariamente lo que más nos interesa es la trama o el personaje o la historia, sino todo lo otro que circula por la novela. Y toda la música y todo ese lirismo, el personaje, por ejemplo, la novela la pude escribir a partir de que este personaje, que yo lo había tenido en la primera novela que escribí, que fue lo primero que publiqué, vino como con el espacio del río de Aeroparque, ¿no? Que ustedes saben que Buenos Aires es como una ciudad que le da la espalda al río, ¿no? A diferencia de Montevideo, por ejemplo, ¿no? O de Rosario incluso, ¿no? Buenos Aires tenés que dar vueltas para llegar al río, e incluso cuando lo ves medio como tapado, y quizá la zona más plena del río es la de Aeroparque, ¿no? Entonces, cuando me apareció esa zona, me apareció como toda la novela, digamos, ¿no? Y este cuidado que vos decís que le pusiste en volver y una y otra vez sobre las frases y hasta que no te dejaban conforme no seguías. ¿Es una diferencia con tus otras novelas? Sí. Sí, porque también, no porque fuera deliberado. En general, cuando yo escribo, siempre lo que escribo ya viene con alguna forma. Es decir, como, viste, como los que componen. Bueno, yo me he dedicado bastante a la música, que muchas veces te dicen, ¿no? Que cuando componen una canción, la melodía ya viene como con alguna letra. Sí. Bueno, yo cuando me surge alguna idea, diríamos, para un libro, ya sé que eso va a ser un cuento o una novela o un ensayo. O bueno, en el caso del poema, en general el poema viene con el primer verso, ¿no? Uno escribe un poema porque viene el primer verso y uno después empieza a cantar, digamos, ¿no? Pero en el caso de las novelas me viene como con una idea que yo sé que va a ser una novela, y que por eso decía lo del tiempo al comienzo, ¿no? Que voy a tener que tener cierto tiempo y que también voy a tener que entrar ahí en cierto mundo. A mí me parece que las novelas, a diferencia de los relatos o de los relatos largos incluso, arman un mundo en el sentido en que tienen varios puntos de fuga, en el sentido en que hay muchas cosas que se ponen en juego, muchas asociaciones, que quizá cuando justamente los que escribimos un cuento, sabemos que el cuento, por ejemplo, tiene que contar una cosa. Sí. Vos no te podés estar en todas las cosas que te surgen de abrirte, sino que siempre tenés que volver al eje. Sí. En las novelas yo creo que es al revés, ¿no? Por lo menos las novelas que a mí me gusta leer y escribir es que se abran, que se vayan abriendo y abriendo y abriendo, ¿no? Como cajas chinas, y poder agotar todas las asociaciones de lectura que pueda tener esa experiencia que transmite la novela, ¿no? ¿Y eso te libera en algún sentido? ¿O digo, venís de escribir un libro de cuentos, donde, como bien vos decís, tenés que no perder ese rumbo, no irte demasiado por los laterales, decir, bueno, ahora necesito escribir una novela porque necesito... Sí, a esta altura te diría que lo que me libera siempre es escribir en sí, digamos. Para mí la literatura, como no trabajo, no me dedico a la literatura, es decir, no me gano la vida con los libros, siempre ha sido como una experiencia liberadora, ¿no? Un descanso incluso. Siempre digo, incluso ahora digo que son mis vacaciones. Vengo acá, pues estuve en Buenos Aires, que es un quilombo por la familia, por los amigos, también por las cosas de la novela y qué sé yo. Y entonces es como venirme de vacaciones para mí, ¿viste? Como un día. Entonces, para mí la literatura siempre es como un poco así, como vacacional. Ponerme a escribir no tengo el síndrome sábado de tortura al escribir. Al contrario, es absolutamente placentero. Y lo que sí pasa, o que ha ido pasando con los años, que es que
yo voy escribiendo varias cosas en paralelo que se van cerrando, es como una obra en construcción, Sí. ¿no? En el sentido literal, y bueno, y sé que está lo otro, ¿no? Quizá eso sí, ¿no? Que a veces te diría que incluso en la neurosis de uno para escribir, uno cuando está cerrando un libro, por ejemplo, y cuando ya sí tiene una fecha de entrega con un editor y falta, ahí es donde más ideas aparecen para escribir de todo lo otro que tiene que escribir, ¿viste? Entonces en Bajo ese presión. sentido, claro, ¿viste? Como en ese sentido, sí. Esta novela en particular, creo haberlo leído por ahí, estuvo un tiempo ahí como guardada, como reposando, como... Sí, esta sí. En esta el tiempo jugó ese papel, diríamos. Había escrito, te diría, el 80%, el eje central de la novela, tenía otro título en un momento, que ahora forma parte de la segunda parte, de la parte más gruesa, diríamos, de la novela. Ajá. Y había decidido que no, que quizá podía guardármela, que podía esperar para publicarla. Había probado suerte con una editorial y les había gustado, pero me dijeron, mirá, justo de este tema, qué sé yo, viste, como que no les cerraba tanto. Y dije, bueno, y justamente como siempre igual estoy escribiendo otras cosas, incluso puedo... No lo viste como una frustración no ni tengo nada de eso, problema, sigo con alguna de las otras 70 cosas que estoy haciendo. Entonces, quedó ahí y después, como conté un poco, ya estando en Francia, un día me apareció leyendo a Baudelaire el verso, que es el título de Un la titulazo, novela. claro. Y sí. Sí. Viste que le salía bien a Baudelaire. Y así que yo solamente lo traduje y cuando me vino ese título me vino como todo el mundo que le faltaba a la novela, ¿viste? Como que o sea, Baudelaire fue como el corrector de esta novela, ¿viste? Wow. Como que vino y me dijo, mirá, te falta todo esto para terminarla, pero me dijo que le falta la flasheé que me dijo, ¿viste? Entonces dije, bueno, entonces ahí empecé a poner... Vamos a hacerle caso a Baudelaire. Algo debes saber. Javi. Ahora, justo que yo no quería, pero voy a meter un bocadillo porque si no él no lo va a decir. En estas cosas que él dice que tiene muchas cosas, le estaba comentando algo hace un rato, que revolviendo los libros, buscando los libros de Edgardo, que tiene 11 libros en su haber, en la librería encontré uno de música, editado por una editorial hermosa que se llama El Gourmet Musical, que se llama Porque escuchamos a Stevie Wonder. Eso por un lado. Y por otro lado, que tiene un trabajo de traductor también, porque acá, de hecho, seguro que lo van a indagar en ese sentido, que hace un tiempo hizo una traducción de una obra maestra de Joyce, que es Dublineses, así que acá tienen otras ventanas de Edgardo Scott, y si quieren preguntarle también se los dejo. ¿Estás, más allá de que vivís en Francia, estás enterado de lo que es el panorama en cuanto a la literatura en el país? Sí. Digamos que si bien, por ejemplo, el año pasado publiqué Caminantes, que es un libro de ensayo que ya salió en 2017 acá y recién el año pasado se pudo traducir en Francia. Y si bien tengo algunos amigos franceses o latinoamericanos, digamos, escritores en Francia, mi referencia siempre sigue siendo Argentina, y acá estoy lleno de amigos y de gente. Aparte yo entré a la literatura armando como un ciclo de lectura que se llamaba Alejandría, cuando había muchos ciclos de narrativa en Buenos Aires, en 2005, ¿no? Que hoy hablábamos de Pablo Ramos, fue uno de los primeros invitados, Ani Yua fue la primera. Y entonces, además y eso lo hice casi 10 años, entonces conozco a casi todos los escritores de mi generación y de muchos soy amigos, entonces conozco, digamos, ¿Y lo nuevo? ¿Vas leyendo cosas nuevas? Bueno, hasta hace poco éramos nosotros los nuevos. Claro, creo que ya dejaste de ser. Ahora ya, ¿viste? Ya es como siempre digo, siempre el escritor joven llega hasta Alan Pauls, ¿viste? Así que ahora no, ya está. Hay cosas nuevas, por supuesto que hay cosas nuevas. Y me gustan, claro, obvio. Lo que está bueno me gusta. En general no ni lo viejo por viejo ni lo nuevo por nuevo. Me gusta lo que me gusta. Me gusta Marina Clos, por ejemplo. Estoy tratando de pensar como tipo sub 40, aunque sea, ¿no? Para salir de mi generación. Hay un chico que es amigo mío, vive en Francia, que acaba de publicar
novela que recomiendo muchísimo, se llama Palermo, que la editó Ediciones Caburé. Si la podés conseguir, traete alguna, pues Palermo. Es un chico de Rojas y que vive allá también, que se llama Marcelo Macho, es como su primera novela y es buenísima. Me gusta como poeta Carlos Godoy, me gusta, qué sé yo. Bueno, viene mañana Maga Echevarne, ¿no? Que es más ya de mi generación, pero bueno, me encanta también lo que hace. Hay siempre un montón de escritores buenos, me parece. Recién decías que escribir para vos es como vacacionar y presentar libros Sí, es parte de las vacaciones. ¿Parte de la vacación? Sí. No cuando, por ejemplo, ahora se da en Buenos Aires, digo, es distinto porque las presentaciones de Buenos Aires o las entrevistas o las charlas forman parte de una agenda, finalmente, en la cual incluyo lo familiar, los amigos, los, qué sé yo, ¿viste? Como las actividades con mi hijo. Entonces, es un quilombo, ¿viste? Ahí se vuelve todo mucho más pesado. Pero cuando tengo que ir, bueno, ahora tengo el gusto que voy a ir a Frankfurt, a la feria de Frankfurt este año, y voy 2-3 días, y para mí es como, digo, bueno, voy a Frankfurt, ¿viste? No lo padecés, ¿no? Porque hay No, supongo que también ahí otra vez tiene que ver la elección de que no sea un trabajo. Claro. Yo supongo que siempre los trabajos sí se padecen, ¿no? O sea, incluso aunque te gusten, ¿no? Aunque te guste, ¿no? El trabajo tiene una parte siempre de eso. Pero yo nunca quise trabajar de esto, digamos, ¿no? Así que estamos bien. Bueno, agradecemos muchísimo, obviamente, que hayan venido. Vamos a recordar la presentación de este libro, día, horario, sala. Bien, va a ser hoy. En un ratito. En un rato, a las 7 de la tarde va a estar presentando Carlos Scott, Yo soy como el rey de un país lluvioso. Va a estar en diálogo con Patricia Rato. Repito, es un honor, digamos, esto le da prestigio a la ciudad y a la feria. Nada, para nosotros es re importante que esté. Así que a toda la gente, mucha gente está esperando, así que los esperamos. Bueno, muy bien, todos más que invitados, entrada libre y gratuita, 20ª edición de la Feria del Libro. Vamos con algo de musiquita, ¿sí? Y después ya está. Ya casi que nos venimos a despedir, ¿no? Sí, ya que en un ratito nos despedimos también, ¿no? Vamos a seguir con recomendaciones que tienen que ver con lo que va a estar sucediendo hoy también en la Feria del Libro.